Ahora sí. Bueno, nuevamente, buenos días, buenas tardes. Hoy tenemos la clase 5 y 6. Hoy vamos a trabajar sobre los enfoques tradicionales y críticos o problemáticos sobre la geografía y sobre los espacios rurales y urbanos. Además, vamos a trabajar un poco de estrategias y recursos didácticos, recursos digitales, y además vamos a tener una aproximación a una secuencia para elaborar sobre el área de ciencias sociales, ¿no? Con una temática específica también sobre lo que vamos a ir tratando. Esto es nada más para ambientarnos un poco en la práctica de la secuencia y la planificación, que en unas semanas ya vamos a concretar eh, teóricamente, ¿no? Pero debido a la premura y a que muchos, muchos de sus compañeros y compañeras me están preguntando por el tema de, ustedes tienen prácticas y por ahí le están pidiendo una secuencia o algunas secuencias sobre el área y tienen muy poca ejercitación sobre eso. Eh, bueno, ahora vamos a comenzar a ir trabajando. Cabe recordar que nosotros en didáctica, en esta primera parte, vamos a trabajar sobre las formas en que se enseña ciencias sociales, el área, algunos contenidos, algunos ejes. Damos esas pautas y luego nos adentramos en la planificación y la secuencia propiamente dicha, ¿sí? Eh, Esto no quiere decir que nosotros vamos a proponer un modelo ni nada por el estilo, sino que es para ir practicando, ejercitando sobre el área, ¿sí? Así que yo les voy a compartir a partir de ahora pantalla para que puedan ir viendo y pueda ir explicando un poco sobre, sobre la temática de hoy, ¿sí? Como estamos en una plataforma Zoom, cuando se corte, ¿sí? Automáticamente en 10 minutos yo les vuelvo a enviar el link. Yo más o menos programé para tener unos 10 minutos ahí para volver a conectarnos, si es que lo necesitamos. Traté de programarlo en 40 minutos, aunque es poco, pero nos vamos a reconectar. Así que apenas se corte, los voy a, le envío la invitación o es en el mismo link nada más y continuamos, ¿sí? Ahora les paso a compartir pantalla, ¿sí? Bien. A nosotros nos está tocando hoy la clase. ¿Se escucha bien? Voy a apagar Sí, mi... profe. Sí, porque Sí, profe. voy a apagar mi cámara para no... A ver. Bueno, lo dejamos ahí. Si cualquier cosa así comienza a cortarse. eh, bueno, ahora sí. Probablemente sea un poco más, la conexión esté un poquito inestable, pero sí lo vamos a poder lograr. Bueno, esta es la clase 5, ¿sí? De la unidad 2. En esta unidad nosotros vamos a trabajar la construcción de saberes en la geografía tradicional y los aportes de los nuevos enfoques a la explicación de la dinámica del espacio geográfico, ¿sí? Particularmente vamos a trabajar sobre
dos autores, es decir, tomamos un poco de estos dos autores, que es de Baigorri, que es de lo urbano a lo rural, ver un poco la sociología de lo urbano y de la ruralidad, y de Manzanal, ¿sí? Que ahí vamos a tener un caso sobre el municipio de San Carlos, en donde se ve esta nueva, se ve el nuevo enfoque del enfoque problematizador, le decimos, o de la nueva dinámica del espacio geográfico, ¿sí? Así que vamos pronto a esta temática, ¿sí? Nosotros cuando vemos por ahí en los diseños, se hablan de espacios rurales y urbanos, ¿sí? En eso nosotros tenemos que entender de que en los diseños curriculares jurisdiccionales, no en todos, pero en el que nos compete a nosotros, por lo general, viene incluido la idea del enfoque crítico en los espacios, ¿sí? Pero básicamente nosotros tenemos que entender de que un espacio, ¿sí? Un espacio es dinámico, ¿sí? Y se reformula constantemente debido a distintas variables, algo que ya veníamos avisorando en otras clases, ¿no? Nosotros, como lo dijimos anteriormente, en nuestras clases tenemos que procurar de no dejar por sentado, ¿sí? Algunas cosas, ¿no? Sobre todo algunos conceptos sobre espacio. Esto de la idea de la ciudad, perdón, lo rural y lo urbano, ¿no? ¿Qué vamos a entender por estos conceptos, ¿sí? De lo rural y lo urbano? Lo rural va a nacer propiamente como historiador, ¿no? La idea de lo rural, perdón, de lo urbano, ¿sí? De lo urbano va a nacer con la revolución industrial, ¿sí? Con el auge de la revolución industrial, cuando esa revolución se establece en la ciudad como un foco neurálgico, ya sea demográfico, industrializado, en esa migración de la mano de obra del campo a la ciudad, ¿sí? Esto va a ir provocando en la ciudad una condensación de capitales, avances tecnológicos, eh, eh, avances intelectuales también, ¿sí? Esto va a provocar que lo rural sea definido como lo civilizatorio, ¿no? Eh, como aquello que trae el progreso. La ciudad es el progreso, la ciudad es lo civilizado, es educación. Comienza a aparecer con la revolución industrial esta idea de que la ciudad, ¿sí? Termina siendo la panacea para las personas, eh, hacia donde puedan progresar, hacia donde tengan un horizonte, ¿sí? Ya sea intelectual, tecnológico o laboral, ¿sí? Y esto va a marcar una tendencia, va a ser casi un símbolo de la idea de lo urbano, y la idea de lo rural, ¿sí? Va a ser, como va a ser diagnosticado aquello de lo que no es lo urbano, ¿no? Es decir, todo lo que no es lo urbano es lo rural. ¿Qué quiere decir esto? En donde no hay tecnología, donde no hay civilización, donde no existe el progreso. Entonces, va a quedar marginado esta idea de lo rural, ¿por qué? Por una cuestión simple, de que los medios de producción van a trasladarse a la ciudad y por ende, ¿sí? Van a tratar de eh, juntar la mayor cantidad de mano de obra posible en la ciudad, es decir, abandonar el campo, abandonar la ruralidad justamente por esos motivos, ¿no? Entonces, esto va a quedar muy arraigado, ¿sí? Esto va a quedar muy arraigado en el imaginario social, global, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que esto fue en los inicios, ¿sí? Durante la Revolución Industrial, pero que con el tiempo, ¿sí? Hasta la actualidad, esto ha ido cambiando.
Entonces decimos que lo urbano ya no está únicamente en las ciudades, sino que la idea del urbano se va a ir trasladando, ¿sí? Esta idea del progreso, la civilización, la tecnología, se va a ir trasladando hacia otros sectores y otros lugares. Estos sectores y estos lugares van a trasladarse justamente a lo que le vamos a llamar la ruralidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, para afianzar este concepto de que la urbanización, ¿sí?, nace con la revolución industrial y justamente con el auge del capitalismo, y que no se lo va a poder disociar, ¿sí? No se lo va a poder separar de esa idea. ¿Por qué? Porque en las ciudades, como dijimos, es donde se van a dar las formas de intercambio y las relaciones capitalistas, ¿no? Lo que es esas formas de intercambio llevados a una complejización del intercambio, ya sea de bienes y servicios. Algo que en un principio no va a ocurrir en la ruralidad, es decir, en la vida cultural rural. Y por ende, muchos autores, entre otros, van a decir que la ruralidad va a ser ese atraso, ¿sí? Va a ser la formación precapitalista o preindustrial, que sí, tal vez autores marxistas propongan esto y que ha quedado muy, muy arraigado, ¿no? De que en el campo o lo rural, tiene nociones preindustriales o tiene nociones precapitalistas que van a quedar arraigados en nuestra idea. Yo les había pasado también ahí un mini post de una página que es, de la cual pueden seguir, que es Didáctica de las Ciencias Sociales, que tiene unos enfoques muy, muy buenos y la manera de transmitir también, lo cual me pareció importante compartirlo con ustedes, en donde se ve claramente, ¿sí?, la idea del enfoque tradicional en la escuela. ¿Cómo vemos el enfoque tradicional de estos espacios, ¿sí?, de lo rural y de lo urbano, de lo rural y lo urbano? Entonces, el enfoque tradicional, nosotros, se nos ha impuesto, ¿sí?, a través de imágenes y características, ¿cómo decirlo?, como impuestas por la idiosincrasia, impuestas por el imaginario, de que lo rural, ¿sí?, de que lo rural, a través de justamente estas imágenes que están estereotipadas, es decir, que intentan trasladar una idea de que, digamos, lo rural es el atraso, de que hay imágenes, ¿sí?, donde la ruralidad es así tal cual como aparece en la imagen, ¿no? Nosotros vemos acá una imagen en donde cada vez que uno le dice piense en el campo, piense en lo rural, automáticamente vienen esas imágenes. Pero esto ha sido heredado desde este enfoque tradicional, ¿sí? Ha sido heredado. ¿Por qué? Porque en la actualidad sabemos, y está a las claras, que generalmente y en su gran mayoría ya ha dejado de ser así, ¿no? Eh, Siempre entendemos de que los espacios, ¿sí?, los espacios son multifacéticos, tienen distintas variables, tiene un contexto en el cual deberíamos analizarlo, ¿no? Entonces, cada vez que a nosotros nos dicen, bueno, imagínense lo rural, el campo, automáticamente nos vienen estas imágenes heredadas desde los enfoques tradicionales propuestos en la escuela o en el sistema educativo, ¿no? Entonces, están las claras. Tanto así, esto pasa en otros ámbitos, como, imagínense ustedes, en la institución de la familia, ¿no? La familia durante décadas, siglos, se ha impuesto la idea de la institución familiar como un estereotipo, ¿no? Es más, manuales y de los últimos 30 años
aparecen las imágenes, ¿no? De esta familia tipo, ¿no? Papá, mamá, padre, hijo, papá, mamá, hijo, hija, ¿sí? Una idea muy estereotipada de la familia, que esto no quita que sea, que no sea cierto, ¿no? Sino que tenemos que entender de que están cambiando, ¿sí? Están cambiando los, eh, estas formas de concebir, y lo mismo pasa en otros ámbitos y en otros espacios, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver con este eje de problematización o la idea del enfoque crítico, ¿no? Eh, entonces, decimos de que el enfoque tradicional como que dio una imagen simple de lo que es el campo, de lo que es la ruralidad y de lo que es también la ciudad y de lo que es lo urbano, eh, con mensajes simples, con imágenes simples, ¿no? En donde se ve, ustedes en los manuales de hace unos 30 años, uno podía observar la ciudad como una urbe, como un conglomerado eh, de rascacielos, de urbanizaciones, es decir, cuando decimos urbanización, de casas, de, de carreteras, de rutas, de caminos, de tecnología, de progreso, y cuando vemos una imagen rural, vemos automáticamente el trabajo, qué es lo que se hace, cuando no se pone en discusión si el campo o lo rural este, tiene cosas de la ciudad. Ejemplo, la tecnología en el campo hoy en día es un hecho, ¿sí? Es un hecho, no totalmente, pero debemos entender de que nuestros estudiantes, de acuerdo a nuestro contexto, tienen, hay parte de ellos de que no ven el campo como probablemente lo veíamos nosotros o nuestros padres, ¿sí? Desde el sistema educativo, ¿no? Eh, entonces, debemos incluir en este enfoque la idea del conflicto, la idea de lo que veníamos diciendo hace rato, de lo que no está nada por sentado, no hay que dar nada por sentado, en donde podamos ver de que los espacios son dinámicos, son eh, esos espacios se modifican, se mueven con la gente, se mueven con las sociedades, ¿sí? Entonces, tratar de trazar esas variables, ¿no? Eh, y darle lo que veníamos diciendo, darle el dinamismo a los espacios. Los espacios son dinámicos, funcionales, ¿sí? Eh, Bien, el enfoque tradicional propone una dicotomía, ¿no? Propone que eh, tanto lo rural como lo urbano son estáticos, no se mueven, no tienen un cruce entre ambos, solo cuando, eh, solo cuando uno necesita del otro. Es decir, ¿vieron las famosas actividades las actividades económicas? Bueno, no, para hacer el pan, por lo general siempre se da esta actividad eh, en la escuela, ¿no? Para hacer el pan, ¿cómo llegamos a tener el pan? Y bueno, ahí aparecen las actividades del campo y las actividades de la ciudad. Pero hay que preguntarse, si el campo se hace, si, perdón, si el pan se hace en la ciudad, ¿qué comen en el campo? ¿No comen pan, acaso? Digo, hay que introducir ciertos conflictos, ¿sí? Para poder repensar nuevamente ese espacio, ¿no? Para repensar nuevamente ese espacio. Digo, no dar por sentado de que las cosas son así, tal cual las presentamos, ¿no? Eh, pero hay que entender de que no para todos les va a dar, le va a dar lo mismo eh, lo rural como lo urbano. Esto dependerá del contexto en donde se encuentren, ¿no? Y obviamente de
los objetivos de aprendizaje que nosotros encaremos en nuestras propuestas, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen muy apropiada, ¿no? Para la explicación. Esto de que los espacios, decimos, no son dicotómicos, es decir, que no son antagónicos tampoco, ¿no? No es que se contradicen, sino que tenemos que ver a estos espacios como, como un conjunto, ¿sí? Como un conjunto en donde en lo rural también existe la tecnología y hay progreso, y hay civilización, y en la ciudad también hay parte de lo rural, ¿sí? Podemos ver en la imagen superior en donde eh, se puede ver la tecnología, ¿sí? Se puede ver la tecnología al servicio obviamente de la producción, ¿sí? Lo cual, y hay tecnología avanzada en lo que es siembra y cosecha, en análisis de datos, en diagnósticos, entonces hay maquinaria específica que se utiliza para eso, ¿sí? Entonces, hay una mano de obra calificada, capacitada tecnológicamente para usar esas esas tecnologías. Y por otro lado, cuando siempre decimos, bueno, la ciudad de la tecnología, hoy se puede ver que la ciudad está en un cambio, está en un cambio de reordenar sus espacios, es decir, de ampliar los espacios naturales. Hoy también podemos ver algunos proyectos, algunas políticas de Estado que van hacia ese lugar, ¿no? En la idea de las huertas en las casas, en los departamentos, ocupar los espacios eh, eh, urbanos, pero no porque tenga que ver con que la ciudad sea así, sino por, obviamente, los cambios climáticos, la nueva forma de cuidar el planeta, la idea del ambiente como un nuevo espacio. Entonces, eh, pensar en esos espacios dinámicos, ¿no? Acá vamos a poner también en estos espacios que hay una actividad económica que viene siendo, que ha sido muy atacada en estos últimos meses, que es justamente el turismo, ¿no? El turismo va modificando también los espacios y va proponiendo nuevos espacios, ¿no? Algo con lo que nos vamos a ir encontrando en nuestros trayectos como docentes también a la hora de planificar nuestras actividades, ¿no? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Seguimos? Sí, profe. Hablamos algo del contexto, ¿no? Del contexto en el cual nosotros vemos estas condiciones de los espacios, ¿no? El contexto espacio-temporal, ¿no? Ese contexto, volvemos a la idea de lo dinámico, ¿sí? En donde hay que tener en cuenta ciertas variables. ¿Cuáles son esas variables para comprender los espacios y el tiempo en el espacio? Recuerden que el espacio va a ser estático si no le agregamos variables, en este caso el tiempo también, ¿no? El contexto lo debemos pensar desde las relaciones de poder, ¿no? Cuando decimos relaciones de poder, estamos hablando eh, de los capitales, ¿sí? Capitales, bienes y servicios que entran en pugna para dominar ya sea la economía en esos espacios, ¿no? Esas relaciones de poder muy fuertes, ¿sí? Les puedo dar ejemplos entre, no sé, minería y otra actividad económica, ¿no? Esta pugna entre la minería y el Estado, que es hace poco que se viene dando, ¿sí? La idea de que, a pesar de que son espacios rurales y a pesar de que también hay espacios urbanos, hay que entenderlo dentro de la lógica de la propiedad privada, ¿no? Cuando hablamos de lo rural o el campo o la idea de esto donde no hay urbes,
por lo general hay que entenderlo de la propiedad privada, ¿no? Hay muchos litigios actualmente sobre cómo llegaron a manos de extranjeros grandes cantidades de territorio, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? Esta idea del conflicto, nuevamente, de la propiedad privada con lo que naturalmente le pertenece al Estado o lo que no debería venderse. Entonces, tiene que ver con esto y además tiene que ver con los lugares, ¿sí? Los lugares, por ejemplo, de reservorios naturales, ¿no? Eh, digo, hay mucho para ver desde la propiedad privada, ¿no? Y bueno, y justamente en relación a estos dos, la apropiación de los recursos. ¿Cuándo nos apropiamos de los recursos? ¿Cuándo nos apropiamos de la tierra? ¿Cuándo nos apropiamos de la tierra? Cuando el Estado ha dejado de controlar esto. Cuando quienes vivimos, ¿sí?, en el espacio nos hemos dejado apropiar de esos recursos. Y si no se puede apropiar de esos recursos legalmente, yo cuando estaba armando la clase digo, cuando no nos podemos apropiar de algo legalmente, le prendemos fuego. Entonces digo, le prendemos fuego. Estaba pensando en la cantidad de incendios forestales que suceden en la Argentina y que se ha instalado una hipótesis en los medios de comunicación que la verdad que no tiene mucha verificación, ¿no? En donde dicen, bueno, están prendiendo, están incendiando a propósito para generar, no sé, countries, para generar tierra para los cultivos, en fin. Y digo, sería bueno pensarlo, sería bueno eh, poner este conflicto en la idea de estos espacios, que puede ser interesante, ¿sí?, para la construcción de conocimiento, ya sea en el mismo docente como en el estudiante, ¿no? Ahí tenemos un tema muy fuerte, muy actual, ¿sí?, muy contextual, en donde se puede trabajar la idea de los espacios, ¿sí?, introduciendo justamente el conflicto fuertemente o la mirada crítica sobre esos espacios, ¿no? Entonces, si no lo podemos apropiar, no le prendemos fuego. Así que yo estaba pensando en eso. Digo, en esos espacios también hay un contexto en donde hay gente, ¿sí?, hay gente que necesita trabajar en esos espacios, ¿no? Entonces, se van a dar distintas formas de trabajo que van a llevar, uy, creo que lo hice para atrás, a ver, que van a llevar a la explotación del trabajo. Esta explotación del trabajo o el trabajo esclavo que eh, se ha visto en los últimos años también, y que también está dentro de nuestro currículum y que deberíamos trabajarlo justamente en la bibliografía que comparto con ustedes. eh, Vamos a tener ahí un espacio que desde donde podrán echar mano también. Esto está en relación a la calidad de vida de quienes trabajan en esos espacios y, y por lo general uno entiende de que quiénes son los que están en esos espacios, los trabajadores. No, hay múltiples actores, ¿no? Múltiples actores en esos espacios que deberían entrar como variables, ¿no? Bien, pasemos a la metamorfosis de los espacios. ¿Cuáles son esas metamorfosis o los cambios? Yo les propongo uno. Ustedes pueden ver otros. El que uno de los que son interesantes son el cambio de los espacios mostrando el cambio climático, ¿no? Aquí yo les presento el glaciar de Uppsala, ¿sí?, en Santa Cruz, y se puede ver claramente el retroceso de justamente del hielo y Ay, no me está saliendo la palabra. De glaciar, justamente, lo tengo acá la palabra y no me salía. Estos retrocesos de los glaciares que pueden preguntarse sobre el cambio en las formas de producir que han llevado al cambio climático, ¿no? Entonces, uno puede ver esos cambios, ¿sí? Puede ver esos cambios en los últimos 80 años. ¿Qué ha pasado con estos recursos naturales? Puse el espacio, este tipo de espacio, pero también podrían poner otros tipos de espacios, por ejemplo, los modos de producción, alguna producción que ha cambiado. Mire, yo
tengo familia que trabaja justamente el campo, la siembra, y bueno, y uno viendo, se puede ver que cambia rotundamente eh, en los espacios de acuerdo a, a la actividad económica, ¿sí? que realizan, ¿no? Hace poco tiempo, una de las actividades económicas en el campo muy fuerte era, hace poco tiempo, digo, hace los últimos 60 años, era el algodón. Hoy, digo, algodón y entre otros cereales, ¿no? Pero digo, hoy pueden verse los monocultivos fuertemente en el campo, ¿no? Es que ha cambiado la forma, ha cambiado el espacio. Hoy podía verse grandes cantidades de tierra dedicados a la cría de animales, pero lo han cambiado porque la rentabilidad no es la misma, la han cambiado los monocultivos. Esto produce también ciertos cambios climáticos, como en el caso de las inundaciones, que hemos estado sufriendo en todo el norte argentino. Entonces, hay metamorfosis en los espacios, sabemos que existen también por los cambios en los modos de producir y en las demandas de las sociedades también, ¿no? Esta es otra forma de entrar en conflicto con el espacio y no ponerlos en esa dicotomía del enfoque tradicional de que hay una imagen que no cambia, que es lo rural como lo ha trazado y lo urbano como la tecnología y el progreso, que esto no es así, ¿no? Bien, pronto se va a cortar la reunión, ¿sí? Así que, si quieren, pueden hacer algunas consultas y luego pasamos a la clase 6, que es un poco más de presentación. Eh, Profe, sí, cuando hablaba de esos cambios de espacio, se me venían dos ejemplos, pero entré en duda si pueden ser ejemplos para esa definición de metamorfosis de los espacios. Los dos ejemplos que se me venían en la mente, pero entré en duda, es el tema del cabildo. Por ejemplo, el cabildo, nosotros sabemos de que pasó por muchos procesos, muchas transformaciones arquitectónicas y hasta quedar la última que la que tenemos actualmente. Eso puede ser un ejemplo de cambio de espacio más preciso aquí en Salta. sí, totalmente. Es más, en la búsqueda de poder ver una imagen para poder trabajarla, eh, hay una foto icónica que se puede ver. La parte del cabildo completo, ¿sí? Que es por la peatonal que se abrió para este paseo comercial, que es la peatonal Alberdi, que quedó, que tuvo que abrir una calle, que distintos sectores económicos y de la élite salteña han puesto a la modificación de esos espacios, en realidad a la modificación de estos edificios. Totalmente se puede hacerlo, ¿sí? Yo para ser un poco más taxativo, ¿no? Para que sea el ejemplo de la imagen, también hay una imagen muy icónica, bueno, dijimos que vos traes del Cabildo, de la catedral, ¿sí? Cómo han cambiado las formas también en la disposición. Hay distintas imágenes, distintas formas de llevarlos adelante. Lo que sí tenemos que ver con el contexto que nos toca, ¿no? No Mm, todos vamos a trabajar creo que, eh, en el contexto donde estudiamos, por lo general, que me ha pasado también. Pero sí, claro. es icónico esto del Cabildo. Es más, se lo ha recortado dos veces al Cabildo. Este, eh, una que es justamente para abrir la calle y el otro es donde una de las alas queda desproporcionada, ¿sí? Al cortarlo quedó desproporcionado. Entonces se lo vuelve a recortar para que quede proporcionalmente, visualmente, el Cabildo, que es justamente donde, no sé si se acuerdan, estaba el, ¿cómo es que se llama? El monumento a... El Rey de Toledo, Ah, le claro, pasó estas cuatro siglas.
Sí, de todo modo me interesa porque de los cambios de los espacios uno puede comenzar a dar una clase, ¿no? Porque si yo quiero dar, por ejemplo, hablar un poco también de lo que es el cabildo, la infraestructura, todo eso, eh, se me ponía a pensar yo, ¿por qué se hubo esos cambios? ¿Por qué se recortó el cabildo? Y bueno, todo por lo social. ¿Por qué? Porque se subastó el cabildo Pasó y a manos de pasó a sí. mano privada. ¿Y cómo te lleva una cosa, en este caso el cambio de los espacios, a mucho más allá que lo que va? Eso me copa la idea. Y se me ocurrió otro ejemplo, el tema de la iglesia de los jesuitas, que ahora es la confitería New Time, que ahí son dos cosas, dos extremos. Tenemos algo muy moderno y en el siglo XVIII teníamos una iglesia ahí. Esos espacios me llaman mucho la atención. Pero está bueno, profe. Sí, sí, me gusta también. Para aquellos también, en la bibliografía de Manzanal hay distintos investigaciones, hay casos de autores salteños que han trabajado el espacio eh, en lo que es el ejido, ¿no? El ejido de la ciudad de Salta, y cómo se han transformado pequeños lugares que pertenecían a la ruralidad y que ahora son espacios urbanos, ¿no? Por ejemplo, a ellos les dejo el caso del municipio de San Carlos, en donde se puede ver a lo largo de la historia cómo se va transformando, digo, por poner uno, ¿no? Porque hay otros también que ustedes pueden consultar también, cómo se va transformando y cuáles son las formas de producir que van cambiando la vida de ese espacio. Así que sí, es muy importante y además se puede utilizar como decimos, sí, podemos iniciar una clase, es más, se puede iniciar como proyecto también, como un proyecto que permita que el proyecto es un poco más dócil para llevarlo para distintos contenidos, recortes y saberes. Bueno, se va a cortar ahora y comenzamos el, eh, la clase 6. Así ya los libero. Bien, entonces tenemos que elaborar esta secuencia, ¿sí? La secuencia. Me preguntaba recién Nicolás sobre el formato, Sé que por ahí es difícil rellenar o poner las actividades dentro de ese, ¿cómo es que se llama? De esa planilla, de esa parrilla, ¿no? Es difícil ponerla dentro de esa parrilla, pero sí, en sus actividades ustedes no pueden, eh, a ver, ahí está. Dentro de esas actividades, si ustedes no pueden colocarlas, sí, van a tener que utilizar otro formato. Por lo general, eh, si hacemos actividades, vieron que cuando ponemos a rellenar se hace un cosa impresionante por la parrilla, ya no es funcional a la vista, no es así que si ustedes deciden, bueno, por eso lo cambian, sí, debe tener la organización en la cual yo les propongo. ¿Está? Yo les propongo esa organización. Recuerden, esto no es una secuencia que eh, eh, pueda, pueda ser usada en otras unidades curriculares. Bueno, lo interesante de esto es que ustedes pueden ir planificando, las actividades con respecto al área, ¿está? Ir viendo de qué manera van aplicando algunas de las estrategias, algunos de los enfoques que vinimos planteando, y que lo puedan aplicar en esta secuencia. Si ustedes tienen la libertad de poner el tiempo que ustedes precisen, que quieran, para que le quede como insumo, ¿está? Como insumo, y a partir de ahí podamos ir ya
dando indicaciones, acompañando esta difícil tarea que es la de generar materiales, de generar secuencias didácticas del área que sean, que puedan ser aplicables. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando ahora en estas unidades, ¿sí? Ya directamente nos vamos a adentrar con todo en cada una de las partes de esa secuencia, ¿sí? Por ejemplo, ya les voy anticipando que la semana que viene vamos a trabajar evaluación, ¿sí? Y vamos a trabajar con la secuencia que ustedes realicen ahora. Con esta secuencia vamos a trabajar. Así que es bueno que lo vayan haciendo. Profe, usted dijo que es hasta el 12 la presentación de esta Sí, secuencia, ¿no? yo le puse el 12, que sería el lunes, y, pero para límite de entrega el 16, límite de entrega el 16, que será el viernes. ¿Qué les parece a ustedes? Díganme, por ahí podemos... No sé cómo vienen ustedes, sé que viene complicado con las prácticas, ¿eh? No sé, si me dicen, justamente hablamos de los tiempos Yo creo prudenciales. que hasta el 16 sí Yo vamos creo que a hasta el poder 16, entregar el sí. trabajo. Bueno, cualquier cosa que ustedes precisen, a ver, no todos tenemos los mismos tiempos, lo que decía hoy de los aprendizajes y de los tiempos, no todos tenemos los mismos tiempos, quedan las claras la semana pasada, en mi caso. Entonces, me van diciendo y los puedo ir acompañando. Por ahí si tienen alguna una inquietud con el planteamiento, yo sé que muchos de ustedes en las prácticas les están pidiendo, en estos casos del área de ciencias sociales, a mí me gustaría que yo no tengo problema en por ahí mirarlos, ver cómo van trabajando en el enfoque, en esas cuestiones. Yo no me puedo, a ver, les digo ahora, no me puedo meter en una secuencia armada por otros docentes porque me parece que no pueden decir, bueno, esto no va ahí, esto no va. No. Yo puedo intervenir en cuanto a cómo lo plantean, qué estrategia están usando en el área. En esas cosas lo puedo acompañar. Después, en cuanto al organigrama, ¿sí? De cómo lo plantean desde otras unidades curriculares, porque ustedes saben que no existe una planificación, no existe una secuencia, hay distintos formatos y todo dependerá, ¿no? De las instituciones, de quién la proponen, ¿sí? Eso, profe, le iba a decir, porque usted me había preguntado si teníamos un modelo. Hoy le preguntamos a nuestra profesora de práctica y nos dijo que no hay un modelo. Lo único que tendríamos que respetar son las partes que tiene cualquier otra planificación, pero el modelo ya dependerá de cada uno, de cómo uno lo va planteando. Eso es Bueno, propio de cada uno. bueno, es lo que le decía, ¿no? Sí. Profe, entonces nosotros sí podemos mostrarle nuestra planificación para que él vea el material que utilizamos, cómo trabajamos las actividades. Sí, 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 sí. Sí, les podría orientar, comentar un poco sobre eso. Profe, y el lunes es feriado, acá Mariana también está preguntando, ¿tenemos clases? O sea, es feriado, no tendríamos clases en realidad, ¿o sí? ¿Cómo nos matan los lunes a nosotros, hermano? Nos matan los lunes. Pero chicos, es feriado. Lo que sí, ¿por qué? Yo ya planteé esto, decía, bueno, pero podemos dar igual porque es feriado. No, pero es que hay gente que trabaja, hay gente que necesita de ese feriado Sí lo que podemos hacer es, sí lo que podemos hacer es, como lo hicimos hoy, recuperar esta clase, la clase siguiente que es evaluación, al lunes siguiente. Yo los voy a colgar los materiales el martes, les voy a proponer a los materiales. Por ahí puedo hacer algún videíto explicativo como para guiar un poco la lectura para el lunes siguiente retomar todo. ¿Qué les parece? Sí, profe, yo creo que es de suma importancia este tema porque nosotros el año pasado tuvimos una materia llamada evaluación, pero no vimos prácticamente nada. Entonces creo que es de suma importancia el tema que vamos a abordar ahora.
Sí, 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 también me parece que, es más, miren, hasta yo me siento incómodo de darle primero la secuencia y evaluación antes, miren, hasta eso, ¿no? Porque me parece que tiene que estar estructurado en base a los enfoques de evaluación también. Eh, sí, Profe, a ver, profe, entiendo entiendo qué camino está yendo usted, profe. Sería importante, no sé si usted lo tiene en cuenta, de que las clases, prácticamente tenemos octubre nada más. sí, creo que Eh, tenemos hasta el 8 de y, noviembre, creo. No sé sí, qué. y sería tan, no sé si no sé qué dicen mis compañeros. Lo que pasa es que sigo preocupado de que ya nos queda un mes de clase y se nos acaba la didáctica de ciencias sociales. No sé qué opinan mis compañeros, porque es mi opinión personal en este momento, no le consulto con nadie. Sería bueno ir adelantando pasos, ir un poquito más allá ya. Obviamente usted es el dueño de la cátedra y entiendo cuáles son sus lineamientos, a dónde quiere llegar, los recomprendo, pero sería buenísimo, por ejemplo, esta actividad no digo que sea... pero sería bueno ir más allá, ir más todavía, porque creo que todos podemos, y mi curso, podemos, porque ya hicimos planificaciones ya. Y sería bueno ir, por ejemplo, a las fundamentaciones, que por ahí andamos yo ando medio flojín, justificar algo. Yo, Ajá, con lo que miren, decís, Nicolás, yo en este momento la verdad sí me siento cómoda con lo que está haciendo el profesor, porque social es algo que me está costando mucho y más que me ha tocado en las prácticas, no solo la fundamentación, también la estructura a la hora de plantear actividades, porque no hemos trabajado el año pasado, entonces yo lo veo bien. miren, hagamos esto. Yo Justamente también esto lo es veo, lo veo muy bien. El tema es lo que nos apresura es el tiempo. Nos queda 3 semanas más, prácticamente 2 semanas más porque tenemos un feriado. Y entonces a eso iba nada más el tema, a eso me iba yo, de poder adelantar en las planificaciones, que es lo que más nos interesa a todos, digamos, de la cursada, digamos. Miren, sí, yo comprendo la premura y comprendo que por ahí no todos trabajamos al mismo ritmo. Lo que podría hacer, que es lo siguiente, es darle esta opción de colgar. Yo elegí dos modelos. Yo elegí un modelo en donde no tienen que fundamentar ni justificar, ¿sí? Lo que podría hacer es subir el otro modelo, que es básicamente es el mismo modelo que el que están viendo ahora, y les voy a poner en rojo como yo les puse acá, qué es lo que no deberían hacer, qué es lo que no deberían hacer hasta que no tengamos el teórico. De última, si ustedes se lanzan a hacerlo, lo hacemos. Yo la verdad que no tengo problema. Pero les doy la opción de visitar el otro modelo, también visitar, y uno de los dos entregan, ¿sí? ¿Para qué esto? Para que yo le pueda hacer una devolución de lo que ustedes me proponen a mí y no tener que andar diciendo cosas genéricas al aire, ¿se entiende? No, ir directamente al punto y poder acompañarlo. No, me parece que esa justificación no va con el objetivo o no va con las actividades que estás proponiendo. Por esto o por lo otro. Entonces, ahí poder llevar específicamente. Ahora, ustedes van a poder elegir esas dos, cualquiera de las dos. Así que yo les voy a subir la otra actividad, perdón, la otra opción. Dos opciones de modelo de secuencia. ¿Qué les parece? Ustedes eligen. Por ahí les sirve la otra a unos y la otra a otros. ¿Qué les parece eso? Y así los puedo acompañar. Sí, profe, está bien. ¿Eh? Profe, Che, perdón, el yo me profe parece no quiere quedar ni en un con mal, ni con momento, el diablo, ni con Dios, ni con nadie. ¿Quiere quedar mal el profe o no? Díganme, díganme. profe, Sí, yo tengo una pregunta. ¿El tema y el grado y eso lo elegimos nosotros? sí, lo eligen ustedes. Si ya tienen en vista Ah, algo bien. o le pidieron algo, ya. No, esta semana nos tienen que dar los temas. Ujú.
de las planificaciones. Va, por lo menos a mí, a algunos ya se los dieron, así que... Sí. Pueden proponer ese. Bueno. Profe, me olvidaba de algo. Usted sabe que no me queda en claro, no la puedo diferenciar entre actividad y tarea, lo que usted propone ahí. Yo, ¿Sería tan amable yo de utilizo, volver un poquito? Sí. sí, yo utilizo por lo general la idea de la tarea es como el fin. Es como el fin hacia donde queremos llegar, está en consonancia con el objetivo. Si nosotros decimos queremos conocer las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, las actividades van a ir, esa sería la tarea, ¿no? Es la tarea como objetivo. Y las actividades irían en relación a trabajar con los mapas históricos, trabajar con una línea del tiempo, todo lo que lleve al fin ese, a conocer las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y en la tarea podría ser, la tarea, como una tarea genérica, podría ser elaborar, yo la tengo con esta actividad que siempre me resulta bastante bien, elaborar un noticiero, yo para los chicos, ¿no? Elaborar un noticiero con el resumen de noticias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí van a tener actividades de mapas, identificar mapas, cantidad de bajas, uno presupone esas cosas, ¿no? Yo porque soy historia, porque doy de esas cosas. Entonces Profe. ellos van a tener que, es decir, en esa, ¿cómo se llama? En ese noticiero, apuntar a todas las actividades que hicieron para poder demostrar las consecuencias de la guerra. No sé si me explico, no sé si me explico. Sí, lo entiendo ahora muy bien. Pues capaz que la palabra que te confunde, tarea, capaz es eso lo que a mí me confundió, pero con la Sí, explicación se entiende. sí, ya hasta yo la sigo confundiendo de cuando digo, por lo general, bueno, hagamos la siguiente tarea. No, la tarea es el fin, digamos, el objetivo es, pero me parece que es más del lenguaje nomás. Bien, bien, profe. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Bueno, estamos, chicos, les dejo un gran saludo a todos, cuídense, espero que le estén pasando bien ahora. Profe, Sí, una duda. sí. El trabajo práctico es de a dos. Ujú. ¿Entregan los dos del grupo o uno solo? No, uno solo está bien, siempre consignen el nombre, ¿no? Porque, Ajá, bueno, por favor, bueno, sí. gracias. Muy bien. Nos vemos, chicos. Salud. Ah, sí, Chao, gracias. abrieron el micrófono. Asa. Profe, Sí. tenía una pregunta, ¿cómo es enseñar desde documentales? Mi profesora desde la institución me preguntó si yo podía implementar documentales y si sabía enseñar desde eso. Epa. Yo no lo trabajé el año pasado. Y hace rato cuando usted hablaba sobre las noticias y eso, me acordé. Sí, los documentales tienen que ver con actividades específicas, digamos, que vayan orientados hacia ese lugar. Tiene que ver con proponer una guía de cómo seguir los documentales. Ahora, tenemos dos posturas. Una que es la receptiva, que nosotros vemos los documentales a través de una guía y obviamente y tenemos que hacer una reseña o un informe como actividad. Y después tenemos la otra, la de la participación activa, que es la de armar el documental. Para eso, para armar el documental, obviamente hay que trabajar en las partes que debe tener el documental, en las clasificaciones, las categorías digo, cuando me refiero a clasificaciones, estoy diciendo de qué requisitos se deben cumplir para que sea un documental.
Entonces esa es la participación activa. Y la otra, la receptiva, es, obviamente, observar el documental con base en una guía, obviamente, y la actividad sería la reseña, el informe, el comentario, la descripción con textos, o simplemente pasar directamente a la parte activa, que es como hacer, ¿vieron las réplicas que se hacen? Se hace el documental y una réplica, la misma réplica que la haga el estudiante, ¿no? O una contrarréplica como contraargumentando y no tener que escribir. Digo, Bien, profe, ¿y viene usted cuestiones tiene, específicas, son muy específicas, eso dependiendo de lo que usted quiera, digamos. Pero sí, y hay usted una cuestión. tiene Hasta ahí teorías llego. sobre eso como para Ah, que yo lea, más o eh, menos? sí, podría buscar y te paso, si me mandas un mensaje, un correo, ahí ya ubico y puedo ver. Bueno, yo le paso entonces, le mando un WhatsApp, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Yo lo que me acuerdo ahora es esto de lo Profe, receptivo y de lo... Bueno, gracias. por ahí puede hacer en la plataforma como bibliografía extra y ir subiendo todas esas cosas para que lo tengamos todos. Sí, eso también estaría buenísimo. Sí, ya no es la primera vez que me lo dicen, ¿eh? Me parece que sí. Sí, no es la primera vez que me lo dicen, que mando todo cortado así, bueno, ahora... pero yo, por un lado, pienso en lo obligatorio y lo complementario. Bueno, debe ser por la formación nomás. Pero bueno, ¿sí? ¿Qué les parece un banco de recursos? Yo la tengo con los bancos de recursos que son muy buenos. Claro, porque por Buenísimo, ahí profe. sirve a Fer y mañana nos sirve a nosotros. Tal cual. Bueno, parece que no tienen hambre, ¿eh? Bueno, chicos, cualquier cosa estoy de este lado, me mandan un mensaje y los ayudo con lo que pueda. Muchas Bueno, Bueno, gracias. profe, gracias. gracias. Dale, Gracias, profe. nos Gracias, vemos. profe. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Profe. Sí, la clase 6, que es un poco más breve.